Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un miércoles más de Emociones al Aire, un programa diseñado por Hospital San Juan de Dios, donde cada semana abordamos temas importantes para el cuidado de nuestro bienestar mental. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y que muchas veces suele pasar desapercibido. Hoy vamos a hablar de estas expectativas. No todos tenemos expectativas de cómo nos gustaría que fuera nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra relación en pareja, relación familiar. Pero ¿qué pasa cuando estas expectativas no se cumplen? Cuando o están muy altas, nos vemos frustrados, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Y justamente para esto, pues bueno, el día de hoy nos acompaña una experta en el tema que nos va a compartir y a enseñar un poco sobre este tema que es tan importante y que muchas veces pues nos lleva a un momento de frustración en nuestra vida personal, pero hoy vamos a aprender cómo sobrellevarlo, cómo llevar a cabo estas expectativas. Gloria, bienvenida. Muchas gracias, Lalo, por invitarme otra vez. Un gusto estar aquí. Y sí, justamente ese tema me encanta, así que vamos a estar platicando un poquito sobre un montón de cosas que conllevan las expectativas, ¿no? Justo, ¿no? Porque digo, al final esto puede repercutir directamente en nuestra salud. Sí, justamente. Y bueno, antes de iniciar con el tema, me gustaría presentarles. Gloria ya nos ha acompañado anteriormente en este programa, pero quiero presentarles un poquito. Ella es la licenciada Gloria Rojas, es egresada de la Universidad de Guadalajara como psicóloga y es especializada en intervención clínica desde los enfoques de la terapia narrativa y terapia gestal. Cuenta con un diplomado internacional en terapia narrativa, así como diversas formaciones orientadas al trabajo terapéutico con distintas poblaciones. Además, tiene una maestría en terapia sexual y de pareja. Bienvenida, Muchas Gloria. gracias, Lalo. Gracias por acompañarnos una vez más. Yo sé que te encantó venir Claro, me y encantó, vas a por seguir eso volví. regresando. Y bueno, creo que primero sería interesante entender qué es una expectativa de vida. Justamente, pues como decías, ¿no? Todos esperamos algo de nuestra vida, de nosotros mismos, de mi trabajo, de mi familia, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nos llegamos a imaginar de qué podría ser, qué me gustaría que pasara, todo lo que tiene que ver con mi futuro, tiene que ver con las expectativas, ¿no? La idea que yo le doy, la esperanza, será bueno, será malo, todo lo que me puedo imaginar de lo que puedo lograr o lo que me puede pasar es una expectativa. Y ahí eso era lo que decías, ¿no? Podemos hacerlas o muy buenas o podemos hacerlas con mucho temor de qué es lo que me podría pasar. Pero entonces, ¿de dónde nacen estas expectativas? O sea, ¿cómo las generamos o no las generan las expectativas? Pues todo tiene que ver justamente con el aprendizaje, con mi entorno, de dónde estoy viendo yo las cosas y qué me dicen de afuera que podría pasarme, ¿no? Por ejemplo, no sé, las películas o las redes sociales, que era lo que te comentaba, ¿no? Que ahí es de donde ahorita las expectativas están saliendo, pero Sí, saliéndose claro. de control, ¿sabes? ¿Por qué? Porque vemos cosas en redes sociales, vemos cosas en otras personas que quiero lograr, que me emocionan, que me gustan, y entonces a partir de ahí es cuando yo digo, ay, a mí me gustaría que me pasara eso, o yo quiero ser como esa persona, ¿no? Pero también pues podemos verlos desde nuestra familia, desde mi casa, desde, ay, yo quiero ser como mi papá, o yo quiero ser como mi mamá, ¿no? Y entonces a partir de ese estas personas a las que yo conozco o esta vida que a mí me impacta, yo puedo llegar y decir, ay, a mí me gustaría que entonces mi vida en algún momento fuera como la de esta persona, o fuera como la de esta película, o fuera como la de esta otra persona que conocí, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera es cercana a mí, pero yo la vi en la televisión o la vi en un video y entonces a mí me gustaría tener eso y ser eso, ¿no? Entonces, a partir de todas estas interacciones que tenemos con las personas en nuestro día a día, con gente de nuestro trabajo, pues ahí es en donde vamos tomando un poquito y me convenzo de yo quiero eso.
Y justo nos estás diciendo este tema de cómo desde mí nacen mis propias expectativas. Ajá. Pero ¿qué sucede cuando estas expectativas son impuestas? Es que ahí ya no son mis expectativas, ahí ya es él, tengo que lograr esto porque entonces la expectativa de mi familia es que yo sea de esta forma, ¿no? O la expectativa de la sociedad es que yo me comporte de esta forma, pero ahí no son mías, ahí más bien es creencias que yo me adjudico de lo que tengo que ser en la vida, pero porque son las expectativas de alguien más. Entonces también ahí entra el tema de estoy viviendo bajo mis expectativas o bajo las expectativas de otras personas. Y cómo me doy cuenta justo, o sea, que estas expectativas que tengo no son propias, o sea, son Ujú. impuestas, pero cómo me hago consciente de esto. Pues justamente hay un ejercicio que a mí me gusta mucho trabajar en terapia que viene desde el cómo le cuento a la gente lo que quiero, ¿no? Si yo te digo, es que yo tengo que ser la mejor psicóloga porque toda mi familia son psicólogos, ¿no? Y podría ser la diferencia de es que a mí me gustaría ser la mejor psicóloga porque es algo que me apasiona, porque es algo que me gusta, porque, ¿te fijas? Una cosa es que todos esperan eso de mí. Claro. O es que tengo que hacerlo para que mi familia esté feliz, ¿no? Entonces nos podemos dar un poco cuenta de por qué estoy queriendo lo que quiero. ¿Viene de otras personas o viene de mí mismo? ¿Y qué pasa con estas expectativas como ya sociales, ¿no? O sea, a los 30 años ya tienes que estar casado, ya tienes que tener, vivir Tu casa. independiente, no sé, o sea, Ajá. ¿qué sucede? Pues también ahí, ¿no? El debería. Es que Ujú. yo ya debería tener hijos. Yo ya debería estar casada. Qué padrísimo, ¿no? Pero, justo, si yo empiezo a decir lo que quiero con un debería, pues ahí nos estamos dando cuenta que también son expectativas de la sociedad. Es que ya tendría que hacer esto, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué deberías? ¿Por qué tendrías que estar haciendo esto ahorita? Y cuando ya no es fácil contestar eso, ahí es cuando la gente se da cuenta y dice, pues es que debería. Ajá, pero ¿por qué? Porque sí. No, porque ya tengo 30. Y entonces cuando ni siquiera hay una explicación del el por qué tengo que hacer esto que yo creo que tengo que hacer, pues ahí nos atrapamos muchas veces y nos hacemos conscientes de, pues que a lo mejor no debería, no, no tendría por qué, o no está mal si no lo hago. Oye, ¿por qué cuando hablamos de expectativas siempre está este factor de comparación con Uy, otros? pues ahí creo que sí va un poco más como de lo que yo espero de mí mismo, ¿no? Y era lo que te decía también como el tema de las redes sociales, de repente es muy sencillo o muy accesible ahorita en este momento estar viendo vidas que nos gustaría tener a nosotros, ¿no? Vidas maravillosas que se muestran en la televisión o en internet, en donde la gente puede hacer mil cosas y claro que nos llaman la atención, ¿no? Entonces a mí me encantaría tener esto, ¿no? A mí me encantaría ser bonita como tal persona. A mí me gustaría ser exitosa como tal persona, ¿no? Que vemos haciendo muchas cosas. Y entonces luego se vuelve en contra de nosotros ay, es que porque yo no estoy haciendo eso. No, es que yo nunca voy a ser bonita como esta, ¿no? Como esta persona que vi en redes sociales. No, es que yo nunca voy a ser exitoso porque pues no me veo tan bien como esa persona. Y ahí es en donde también empiezan estos discursos, en donde nos desvalorizamos a nosotros mismos porque entonces llegamos a creer que si yo no tengo lo mismo que lo que estoy viendo por ahí en redes, pues entonces ya no valgo lo suficiente, ¿no? O ya no tengo como esa posibilidad de hacerlo. Y entonces también ahí era donde hablábamos de que las expectativas pues muchas veces pueden llegar a ser lo que nos frena o lo que nos va a dar para abajo, porque entonces si yo ya no logro esto, pues ¿quién soy yo? ¿Por qué merezco? ¿Sabes? A ver, ¿las Ujú. expectativas entonces son buenas o son malas? Pues es que depende hacia dónde las lleves, ¿no? Creo que es muy bueno tener metas, tener a dónde quiero llegar, tener pues como esta idea de que puedo llegar a hacer cosas muy buenas, pero cuando las uso para atacarme,
ahí es en donde ya no se vuelve tan saludable, porque entonces en lugar de impulsarme a lograr esas cosas, pues básicamente es un frenarme, es un estancarme en el ya no pude, ¿no? Por ejemplo, tú cumples 32 y ya no te casaste porque te tenías que haber casado a los 30. Entonces entra el no, es que ya nunca me voy a casar porque yo me tenía que casar a los 30, ¿no? O no, ya nunca voy a tener hijos porque yo quería tener hijos a los 28 o algo así, ¿no? Entonces, si yo no cumplo esas expectativas que yo tenía y las utilizo pues para frenarme, ahí es en donde también el tener esas expectativas pues ya no se volvió funcional para mí, porque ya no me están funcionando. ¿Cómo puedo hacer justamente para que estas expectativas no se vuelvan retos Ujú, inalcanzables, metas que jamás voy a poder cumplir por posibilidades ujú, económicas, contextos de vida, culturales, etcétera? ¿Cómo logro equilibrar ujú, mi contexto de vida con mis ujú. expectativas? Hay algo que me gusta mucho que tiene que ver con la congruencia, ¿no? Esto viene como de un autor que es Carl Rogers. Entonces, él habla un montón como de la congruencia de lo que quiero y de lo que soy. Y entonces, si yo puedo construir mis expectativas en donde tenga congruencia con quién soy yo y con lo que puedo hacer en este momento, pues podemos llevar como las expectativas a un buen lugar, ¿no? A un lugar saludable, a un lugar en donde nos ayuda, porque entonces yo soy capaz de decir, bueno, a mí me gustaría ser, eh, no sé, uno de los mejores promedios de mi universidad. Y entonces la congruencia con el quién soy yo, pues entonces yo qué tendría que hacer? Tendría que hacer mis tareas, tendría que ir a la escuela, tendría que participar en las actividades, ¿no? Y ahí es en donde estoy siendo congruente, en donde puedo decir, bueno, yo sí hago cosas para cumplir mis expectativas. Pero si mis expectativas es ser el mejor promedio de la carrera, pero no hago tareas, no voy a clase, no participo, no sé ni qué materias tengo, pues entonces estoy buscando una expectativa imposible para mí, aunque estemos hablando de algo que podría no ser tan difícil, ¿no? Pero si luego lo pensamos como en el éxito y en la fama, y quiero ser famoso, ¿no? O quiero ser exitoso en tal cosa, pero yo no estoy haciendo nada para lograrlo, entonces ahí es en donde las expectativas pues se pueden volver algo inalcanzable, porque yo no estoy teniendo congruencia entre lo que yo quiero y lo que yo estoy haciendo para conseguirlo. ¿Cuál sería entonces el impacto que ya sea positivo o negativo, que puede tener el tema de justo hacer consciente y Ujú, congruente estas expectativas ante mi salud mental, o sea, ante mi ujú. autoestima, mis sentimientos, mis emociones? Pues es que podría tener un impacto muy bueno el ser congruente y el ser consciente de lo que sí puedo, porque como decías, ¿no? El impacto negativo pues llega a casos de depresión, de ansiedad, incluso trastornos alimenticios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no pude tener el cuerpo que yo quería haciendo ejercicio y entonces ya comienzo a hacer acciones de riesgo como dejar de comer o las cirugías estéticas, ¿no? Podemos hablar como de otras cosas, pero es un ejemplo clarísimo de cómo impacta el hecho de tener expectativas bien fuera de mi alcance y no lograrlas, ¿no? Y entonces ahí es en donde veo esta afectación tanto en mi salud mental como en pues mi vida diaria. Comienzo a hacer cosas poco saludables para mí y entonces me pongo en riesgo. ¿Por qué? Porque no hay ni una congruencia ni un estado saludable para poder alcanzarlas. Y hablando de ponerme en riesgo, Ujú, también existe o puede impactar al tema de las relaciones interpersonales, o sea, mi ujú. pareja, mi familia, mis amigos. Sí, sí, justamente, porque cuando al comienzo me decías, ¿no? De qué pasa con las expectativas de mi familia o de la sociedad. Hay personas que a lo mejor va a sonar como muy exagerado, pero sí llega a suceder que están casadas con personas con quien no quieren estar simplemente por el hecho de decir, es que yo tenía que estar casada, ¿no? Y entonces me termino casando con alguien con quien no quiero o con quien me puede llegar a hacer daño o no puedo estar a salvo
pero yo ya estoy casada, ¿sabes? O yo quería tener hijos, entonces busco la forma de tener hijos y yo ya cumplí mi expectativa de tener hijos, pero pues a qué costo, ¿no? A qué nivel estoy dejando otras cosas por cumplir estas expectativas. O incluso relacionarme con gente que podría no ser muy buena para mí, pero que me va a dar esto que yo siempre he querido, ¿no? Ahí podemos hablar como un poquito como del éxito y la fama, de qué cosas a veces tengo que hacer yo para poder ser exitoso, para poder ser famoso, que podrían ponerme en riesgo, pero mira, acá está mi premio, ¿sabes? Entonces, pues hay muchísimos riesgos como en este tema de lo que quiero lograr y qué voy a hacer para lograrlo o cómo lo voy a conseguir. ¿Hay alguna, o sea, voy a dar como el ejemplo, Ujú, ¿no? Tengo mis propias expectativas que ujú, ya he ido trabajando, ujú. son poco realistas, pero yo estoy Ajá, haciendo todo para ok. alcanzarlas, ¿no? ¿Hay alguna manera como de resignificar, Ujú. reajustar, mover estas expectativas? ¿O ya con lo que ya tengo, ya me quedé y así voy a estar? No, pues claro, o sea, siempre hay forma de modificar esto y creo que tiene que ver como con el sentido de vida incluso, ¿no? De por qué esto que quiero conseguir o por qué esto que todo el mundo me ha dicho que es muy importante que tenga a esta edad o en este momento de mi vida, pues es tan importante, ¿no? ¿Qué pasaría si no lo tengo? ¿Qué pasaría si no lo consigo? ¿Qué pasaría si consigo esto pero de otra forma, ¿no? Y entonces al mover este como plan de vida, también puedo mover mis expectativas, puedo ajustarlas a mi realidad, a mis posibilidades y entonces comenzar a hacer cosas pues más saludables para mí, que no me pongan tanto en riesgo o que no me pongan en situaciones que a final de cuentas van a ser pues muy complicadas de sostener, ¿sabes? Porque a veces el tema de las expectativas es que se vuelve tan difícil de sostener que por el hecho de querer lograr lo que quiero, pues me pongo en situaciones bien complejas que tienen que ver incluso con nuestros hábitos, ¿no? Es que quiero hacer ejercicio, quiero ir a la escuela, quiero trabajar, quiero tener pareja, quiero esto y entonces, ¿qué pongo al último? Mis hábitos saludables, mi sueño, mi alimentación, mi vida como privada, ¿no? O mi tiempo de descanso. Y entonces eso también pues tiene que ver con sostener esas expectativas de las cosas que en este momento quiero tener en mi vida. ¿Qué papel juega la autocompasión en el tema de las expectativas de vida? Ujú. Pues creo que tiene mucho que ver en esto, ¿no? En ser compasivo conmigo y decir, a ver, ahorita no puedo hacer esto. Y está bien, no pasa nada malo. Porque hay personas que al exigirse mucho, se exigen así como si fueran de estos coach que te gritan, levántate y hazlo y tú puedes y así, ¿no? Entonces cuando podemos ser autocompasivos y decir, bueno, está bien si ahorita no logro esto porque tengo esto otro más importante o porque tengo que cuidar esta otra área de mi vida, pues ahí puedo cuidarme a mí mismo y entonces no se trata de renunciar a lo que quiero, sino entender que a lo mejor ahorita mi prioridad tiene que ver más con cuidarme, ¿sabes? O con ponerme a mí primero en lugar de estas otras metas. Y cuando tengo estas expectativas tan altas, ¿cómo logro ser flexible ante esto? O sea, ante un momento de frustración, porque digo, al final en todo camino hay obstáculos que no te impiden el camino, pero al final sí se vuelven un obstáculo y hay que enfrentarlo. Pero, ¿cómo me vuelvo flexible ante estos obstáculos? Ok, pues creo que algo que puede ayudar mucho es en este tema como de modificar esas expectativas, ¿no? Bueno, a lo mejor ahorita a mis 25 ya no pude comprar un carro, pero ¿qué podría hacer para conseguirlo a los 26, ¿no? O a los 27. Y entonces darme más tiempo y darme más oportunidad de tener otras cosas o como de poner mi vida en orden en otros sentidos sabiendo que esas cosas que quiero pues ahí van a seguir y que no se me van a escapar por no hacerlas ahorita, ¿sabes? Entender que tenemos tiempo, que tenemos otras oportunidades y
pues ser compasivos con nosotros mismos. Saber que el hecho de que yo no cumplí eso que quería en ese momento, pues no significa tampoco que ya jamás lo voy a tener, ¿sabes? También creo que el entender esto puede darnos esa flexibilidad de decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Puedo seguirlo intentando. ¿Qué significa realmente el caminar a tu propio ritmo? Pues conocerte, conocerte y entender que todo lo que tienes en este momento, pues es lo que has construido, ¿no? Y entonces, caminar a tu propio ritmo significa que el hecho de que todo mundo ya haya llegado a esa meta, pues no significa que yo también tendría que hacerlo ya, ¿no? Sino decir, bueno, yo en este momento no puedo correr al mismo ritmo que los demás. Y entonces, si yo puedo caminar 2 pasos menos, pues aceptarlo y entenderlo. Y saber que en algún momento, pues a mi ritmo, voy a poder llegar a eso. Pero si veo a todo el mundo corriendo, pues no se trata de que yo también lo tenga que hacer igual, ¿sabes? Justo, digo, llegando un poco a una reflexión, yo creo que las expectativas que son sanas son aquellas que acompañan y no aquellas que castigan, Ujú. ¿no? Y no aquellas que persiguen, porque de repente me siento tan perseguido por Claro. es que ya deberías haberlo logrado, es que ya tendrías que tenerlo, es que ya debiste haberlo conseguido, ¿no? Y entonces si me siento perseguido por mí mismo y además por la gente allá afuera también diciéndome que tendría que haber hecho ya, pues entonces voy corriendo a un ritmo que ni siquiera es mío y perseguido por un montón de cosas que tampoco me están ayudando. Yo creo que lo más difícil en el tema de hablar de expectativas de vida es cuando tenemos que aceptar que algo no está pasando como yo Ujú, quiero. ¿Cómo ujú. trabajas eso? Uy, pues es que justo esa parte de, a veces va a sonar bien acá, pero el hecho de que yo quiera algo no significa que lo tenga que tener o que tenga que ser así, ¿sabes? Entonces cuando empiezo a aceptar que está bien, puedo querer ciertas cosas, pero no significa que tenga que tenerlas ya, pues ahí es en donde acepto quién soy, lo que puedo y lo que tengo, ¿no? El hecho de, sí, yo quiero lograr esto, pero no tengo que tenerlo ahorita en este momento, ¿sabes? ¿Cómo sobrellevo este tema justo Ujú, igual? Pero cuando lo estoy viviendo desde una decepción personal, ¿no? O sea, ujú, por darte un ejemplo, hablábamos del matrimonio, tengo que estar casado a los ujú, 30 años, tengo 29, ya llevamos 4 o 5 años de relación ujú, padrísima, sucedió algo, rompimos, se frustró mi expectativa de casarme ujú, y ahora estoy en una decepción personal. ¿Cómo sobrellevo esto para justo para llegar a o no llegar más bien a esta ujú. expectativa? ¿Y qué? Ahí me gusta mucho como este ejercicio de, bueno, ya no tienes esto que tú querías, pero que sí tienes, ¿no? Que sí hay además de, ¿sabes? Porque en la vida, si nos damos cuenta, o si ponemos atención, nos podemos dar cuenta que tenemos un montón de cosas y un montón de oportunidades. Y el hecho de no haber cumplido algo, más allá de ser solamente una decepción, también es una oportunidad, ¿sabes? De, bueno, no logré esto que quería, tengo la oportunidad de volver a comenzar. O tengo la oportunidad de entonces construir algo diferente, algo desde mí, desde lo que yo quiero y desde lo que podría tener en este momento, ¿sabes? El hecho de que no podamos cumplir algo en este momento o que una expectativa se vea rota, pues no significa que ya todo haya terminado ahí, ¿sabes? Significa que pues puedo volver a comenzar y puedo darme cuenta de que tengo en este momento para comenzar otra vez y para construir nuevas expectativas. En este mismo sentido de construir expectativas, ¿cómo reconstruyo? Y hablábamos al inicio, ¿no? De estas expectativas que son, pues, que me imponen. Por ejemplo, Ujú, lo que mencionábamos de, no, vengo de una familia de ujú. abogados, toda la familia es abogado, entonces yo tengo que ser abogado. Okay.
pero no quiero ser abogado, o sea, no quiero estudiar, yo quiero estudiar medicina, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? ¿Cómo rompo y cómo no me vuelvo la oveja negra de la familia? Ajá. Yo preguntaría, ¿no? Como de, ok, imagínate que ya lograste esto. ¿Quién vas a ser? ¿En qué te vas a convertir? ¿No? Porque muchas veces con ese tema de las expectativas está mucho esa cuestión de creer que cuando lo logre voy a tener, no sé, felicidad infinita o voy a tener un gran premio, ¿sabes? Pero pues no muchas veces es así. O sea, muchas veces, ok, ya soy abogado, ¿y ahora qué? ¿No? Y hay veces que nuestra imaginación no llega a este punto, no llega a esta visión de qué va a pasar si yo consigo esto que la gente me ha presionado a hacer, ¿no? Entonces, cuando entramos en este tema de, ok, ¿en quién te vas a convertir? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar contigo una vez que ya hayas logrado esto que tenías que ser? Ahí es en donde también vemos otro panorama de, ay, no, pues no, no había pensado tan lejos, no había llegado a ese No punto. creí que lo lograría. Ajá, y entonces entra este sentido de verdad esa expectativa o eso que tienes que hacer es tan importante. Y empezar a cuestionar todas estas cosas, todos estos discursos, pues es lo que nos ayuda justamente a darle otro sentido a todo este tema de, y entonces sí tendría que ser esto que todo el mundo me dice, o tengo otras opciones, o hay otra alternativa para mí. Porque a veces estas presiones se vuelven tan grandes que nos convencemos de que ya no tenemos opción cuando no es así, cuando sí podemos hacer otras cosas o hacerlas de otra forma muy diferente. Ok. Voy a leer unos comentarios que Sí. nos han dejado a través de Facebook. Saludos a Eduardo, siempre temas de importancia. Saludos a la psicóloga favorita de parte de sus abuelos y mamá. Javier Tejeda nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser perseverante y estar obsesionado con una expectativa que ya no me sirve? Ujú. Creo que ahí podríamos ver como el avance que estoy teniendo en esto que quiero. Por ejemplo, si yo tengo una meta y soy perseverante, de alguna forma podría darme cuenta de que estoy avanzando en algo, ¿no? De que me estoy acercando, de que voy en camino, de que las cosas están saliendo bien y cada vez se ve más alcanzable eso. Cuando ya no se vuelve, como decía. Dice que ya no, que se vuelve como una obsesión. Ajá, entonces cuando ya vemos que llegamos a este punto, es cuando ya nos vemos estancados, cuando ya vemos que las cosas no están avanzando, que ni siquiera me están saliendo bien, que ya me estoy poniendo en riesgos. ¿Por qué? Por lograr eso que ya se volvió una obsesión. Entonces ahí también podemos darnos cuenta de mi expectativa, sí la voy a poder lograr, sí la voy a poder alcanzar porque me estoy acercando. Pero cuando veo que en vez de acercarme cada vez, a lo mejor me alejo más o no avanzo o no tiene sentido como con esto de la congruencia, pues ahí puedo darme cuenta entonces que a lo mejor ya podría ser una obsesión o incluso cuando me veo incapaz de ser flexible, de modificarla, ahí es cuando ya podríamos cuestionar un poquito esto como de la obsesión, ¿sabes? ¿Qué le dirías a alguien que no está donde quisiera estar en este momento? Le preguntaría qué pasa con él estar donde está. ¿Qué tiene de malo estar en donde estás en este momento que quieres correr tanto a otro lugar en el futuro? Es algo que me gusta trabajar muchísimo porque en este plan de las expectativas hay veces que no la pasamos viviendo en el futuro, en el quién quiero ser, en quién me quiero convertir y dejamos tan de lado el quién soy en este momento, qué tengo, qué he logrado, cómo he llegado hasta aquí y entonces ni siquiera estamos viviendo nuestra vida realmente. Yo preguntaría eso. Ok, pues bueno, estamos llegando ya al Ujú. final del programa. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Ujú. No sé si te gustaría mencionar algo más, algún consejito que nos quieras dar justo para trabajar Ajá. en este tema de las expectativas. Pues creo que eso, ¿no? Cuestionar en dónde estoy en este momento, qué es lo que tengo y qué es lo que quiero lograr. Y entonces encontrar lo saludable en eso que sí puedo tener, que es alcanzable, que no me va a poner en riesgo. Tener expectativas es muy bueno, siempre.
pero avanzar conforme a mis posibilidades, cuidarme, respetarme, también es algo muy bueno en esto. Entonces, si me doy cuenta que estoy descuidando algo de mi vida, simplemente por querer lograr algo, pues yo cuestionaría un poquito ahí por qué es tan importante eso, ¿no? Tan importante que dejó de ser importante yo. ¿En qué momento es el momento oportuno para acudir con un especialista, con un psicólogo que me acompañe en esta parte de pues mis expectativas, Ujú. mi planeación de vida? Ok, creo que es muy bueno en el momento en el que me siento estancado, en el que me siento fracasado, ¿no? Porque hay muchas personas que utilizan esta palabra. En el momento en que ya no logré algo, soy un fracasado, ¿no? O estoy estancado, o me obsesiono con una idea. Entonces, recibir ayuda como para resignificar esto, para volver a construir nuevas alternativas, pues es un muy buen momento, ¿no? O incluso cuando quiero crear un plan de vida porque estoy desorientado, porque entonces estoy confundido en ya no sé qué quiero, mi familia me dice una cosa, mis amigos me dicen otra, yo veo otra. Incluso cuando hay momentos de confusión, pues también es un buen momento para darle un orden a eso que queremos. Y sí, justo creo que el tema de las expectativas, pues no se trata de no tenerlas, ¿no? Ujú, Sino más bien de que de que las expectativas no hagan que perdamos nuestro valor como ujú, persona y que nos lleven justamente a buscar nuestro bienestar siempre, ¿no? Al ujú. final de cuentas. Sí, justamente, creo que es bien importante pues cuidarnos y cuidar nuestra salud mental en el pro de conseguir todo eso que queremos. Porque qué va a pasar si conseguimos esas cosas, pero pues en el camino nos perdimos, ¿no? Sí, y como decías hace ratito, al final también eh, que cuando lleguemos no tener la Ujú. pregunta ¿y ahora qué? ¿No? Ajá, justamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gloria, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que pues nos vamos más motivados, ¿no? Nos Ok. vamos motivados justamente a evaluar, Ujú, reevaluar nuestras expectativas de vida ujú, y ver qué es lo que mejor nos conviene en este momento para nosotros. ujú, justamente, pues muchas gracias, Lalo, tío, que es un tema que me encanta mucho porque pues cada vez pareciera que las expectativas están más difíciles de conseguir, ¿no? Pero pues hay que confiar también y cuidarnos siempre. Exacto. Ujú, Muy bien, pues muchas muchísimas gracias. gracias. Y pues bueno, se nos terminó el tiempo, pero pues los invitamos a que nos vean la próxima semana en un miércoles más de Emociones al Aire, un programa diseñado por Hospital San Juan de Dios, donde cada semana abordamos temas que son importantes para el cuidado de nuestro bienestar mental y justamente como lo hablamos hoy, pues vamos a tener más programas, más invitados. Ujú. Esperen el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde para platicar un poquito más acerca de nuestra salud mental. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde.